Vale, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a la organización, a LATAM Coaching, por invitarme a este evento de 2 días de duración sobre la educación en general, sobre los cambios en el siglo XXI, sobre lo que nos va a traer la pandemia en el mundo educativo, que esperamos que sea positivo, aunque probablemente vaya a tener alguna incidencia negativa en el cuadro de profesores que se vaya a quedar en años venideros, pero yo creo que va a venir y va a traer todo lo positivo que creemos que va a hacerlo a través de las competencias digitales y de otra forma de trabajar, que yo creo que era necesario empezar a vislumbrar y que aquí en España se llevaba trabajando hace 5 años, pero que probablemente ahora nos haya dado un empujón, el empujón suficiente como para no mirar atrás. Así que agradecer también a todos los visitantes, todos los participantes en estas jornadas y agradecer también a la organización y a todos los partners el que hayan podido hacer este evento tan necesario. Yo les voy a traer aquí, dijéramos, hablar de lo que más me apasiona, de lo que soy especialista, zapatero a tus zapatos, que es el coaching educativo, que llevo trabajando en torno a unos entre 15 y 20 años, aunque inicié mi andadura en el Executive Coach, en el coaching ejecutivo, porque no existía otra especialidad del coaching, al menos aquí en España, y yo creo que tampoco a nivel de Europa y de América. Y les voy a hablar de los 10 retos que tenemos para el siglo XXI. Algunos retos que tienen que ver más con la parte conceptual, que muchos de ellos estamos en camino de conseguir y evidentemente sin faltar a la actualización necesaria con el tiempo, y otros 5 que tendrán que ver más con lo que queremos para el futuro y que tiene que ver un poco más con la metodología, con el coaching en sí, con la manera de relacionarnos con otras instituciones. Por lo tanto, vamos a hablar de un poco tanto retos pasado-presente como retos futuro. Por lo tanto, los objetivos que tenemos marcados para el día de hoy, que lo tienen ahí en la pantalla, tiene que ver sobre todo con qué futuro queremos para este coaching educativo, que lo tenemos que ver entre todos. Yo a partir de ahí me abro a la posibilidad de obtener como respuestas, soluciones, intenciones, proyectos desde cualquier punto del mundo para poder iniciar un camino hacia el futuro que tendría que ser del coaching educativo. Queremos ver también qué podemos aportar cada uno de nosotros a la consecución de estos retos. Y en segundo lugar, también me gustaría transmitir todo lo que ha hecho esta disciplina desde que nace hace unos 20 años hasta ahora, porque es muy importante para poder diseñar el futuro, conocer el pasado y el presente. Dicho esto, nos vamos a introducir de lleno ya en el tema de ver el primer reto de coaching educativo. Y yo creo que es muy importante dentro de estos 10 retos que voy a hablar, estos primeros 5 retos conceptuales que tienen que ver más con la terminología, dijéramos con la definición, con la evolución del término, con lo que empezamos y estamos siendo ahora, yo creo que es muy importante la evolución de la definición de coaching educativo. Cuando yo empecé en el mundo del coaching, que fue allá por los años 2000, en el cambio entre el siglo XX y el siglo XXI, entré de lleno gracias a un colega del mundo de los recursos humanos del que yo provengo, del mundo de las organizaciones, en la gestión de personas, y me formé a través de la Escuela Europea de Coaching. Esta es la formación más especializada que tuve en Madrid, obteniendo el título, el diploma de Executive Coach o Coach Ejecutivo. Pero en aquel momento, cuando yo ya estaba recibiendo esa formación o esa información también, decidí que mis pasos iban a continuar en la especialidad del coaching educativo, que no existía, pero que yo creo que era necesaria, sobre todo, como ha dicho José, para transformar la sociedad. Yo veía a directivos de empresas que eran mis clientes, tanto en el mundo de los recursos humanos como en la dirección general, en la dirección económica, en construcción o en producción. Y a mí la forma de liderar que tenían
su empresa y por lo tanto la dirección del país, de cualquier país, a mí no me estaba interesando. Quiero decir, no veía una buena voluntad, no veía una forma útil de servicio a los demás, de servicio a la ciudadanía. Y yo creía que la única manera de poder cambiar estas cosas era a través de la educación, de introducir el coaching en la educación y a partir de ahí generar una nueva generación, formar una nueva generación de líderes, líderes a todos los niveles, a nivel de empresa, a nivel político, a nivel institucional, que fueran líderes mucho más modernos y con esa sensibilidad y ese desarrollo y crecimiento personal que es sello y esencia del coaching en general y por lo tanto también del coaching educativo. Si os dais cuenta en esta definición de coaching educativo, que lo hice en el 2005, como estáis viendo ahí, fijaros cómo es una definición que coge muy poco del formato educativo, que coge muy poco del ámbito educativo, porque en aquel momento yo estaba empezando a entender o a diseñar lo que podía ser el coaching educativo y no era una persona, no era un profesional que provenía de ese mundo. Por lo tanto, realmente, si os soy sincero, lo único que hice fue coger la definición que nos aportaba la ICF, la International Coach Federation, de la que soy federado, y a partir de ahí un poco orientarla al mundo educativo. Es esta definición que introduje en el primer libro que escribí de coaching, que era el de Coaching para Docentes, que lo escribí en el 2004, pero lo publiqué en el 2007, como una técnica o herramienta poderosa de cambio que permite orientar a las personas hacia el éxito, o bien como una filosofía de vida que, aunque pretenciosa, suspira por un mundo mejor. Esto sí que es verdad, que el denominador común, esta importancia del ser humano, lo hemos cogido en el 2005 y lo mantenemos ahora en el 2020 y probablemente no dejará de existir en el 30 ni en el 40 porque yo creo que es clave junto con la esencia de que el coaching no perderá nunca la etiqueta de ser una herramienta de desarrollo y crecimiento personal. Ahora bien, si analizamos la definición del 2005, está vacía de contenido, le falta mucha trayectoria y mucha pátina educativa y rápidamente me di cuenta que era necesario, dijéramos, actualizarla, hacer una versión 2.0. Aún así, había alguna cosa que todavía me chirriaba más, como esas cositas que estoy poniendo en roja, algunas de ellas, no todas, evidentemente, como el éxito o el cambio. El cambio sí que es verdad que ahora nos preocupa también en el mundo educativo porque los cambios, así como en el siglo pasado, en el siglo XX, se producían con mucha más demora, quiero decir, con mucha más extensión, quizás un cambio duraba casi medio siglo, 50 años. Ahora los cambios en este siglo XXI parece, y la pandemia nos está dando la razón, que van a ser cada 5 o 10 años. Por lo tanto, los cambios que se producen en la sociedad acaban afectando a todos los sectores y evidentemente la educación. Pero, por ejemplo, el éxito no es una palabra que nos ayuda a entender algún área determinada del mundo educativo. Nosotros aquí hablamos más en el mundo educativo de rendimiento académico, de talento, de sacar todas las fortalezas y las cualidades que tiene el alumnado, de sacar lo mejor de ellos, no solo a nivel curricular, sino a nivel social, socioemocional o comunicativo. Y a partir de aquí sí que me gusta también, porque junto con el denominador común de la importancia del ser humano, en la filosofía de vida quizás podríamos mantenerla, ¿no? Aunque no es necesario. La filosofía de vida es aquel que no solo practica el coaching como una herramienta que lo coge cuando lo necesita y lo deja, sino que es coach desde que se levanta hasta que se acuesta y luego cuando está durmiendo sueña con el coaching. Eso es una filosofía de vida. Dijéramos, impregnarte de coaching y ser un coach las 24 horas del día. Pero fijaros cómo quizás vosotros ya estáis pensando también en que era necesario una actualización y ahí en el 2012 aproximadamente, aunque era una idea que ya iba barajando años atrás, empecé a pensar qué podríamos, qué querríamos ser aquí en el mundo del coaching educativo. Hasta ahora nos quedábamos principalmente con la definición anterior como un conjunto de herramientas, una caja de herramientas que servían evidentemente para las actividades que se practicaban en el mundo educativo, desde el aula a otras como la relación con las familias o también en el mundo de los directivos o también para los gabinetes psicopedagógicos, pero
deberíamos seguir avanzando porque si no se quedaría en nada el coaching educativo. Y a partir de aquí decidimos entre todos transformar esa caja de herramientas en un método científico, en una metodología didáctica, en una nueva metodología activa que trabajará el contexto de aprendizaje, pero desde el punto de vista del aprender a aprender, no tanto de la transformación o la transmisión de información, el contenido, la información en sí, sino también como la manera que tendría que aportar el alumno en sí mismo para, a través de su colaboración con otros compañeros y la labor diferente del rol del profesorado, incluir una metodología activa donde el protagonista fuera el alumno, que pudiera participar también como sello el coaching educativo, junto con otras como el aprendizaje basado en proyectos, como las inteligencias múltiples, como el aprendizaje cooperativo. Ahora bien, para eso era una intención, lo que pretendíamos con esta definición que se plasma en el libro publicado en Colombia, en primer lugar, en el 2013, Coaching Educativo. Es una cosa curiosa que en mi país no me lo quisieran publicar hasta un año después y tuvo que ser Colombia, y desde aquí se lo agradezco, y a todos los que estáis participando de allí, deciros que me habéis tratado muy bien junto con otros países como Perú, Guatemala, Chile. No quiero olvidarme de ninguno porque he trabajado con muchos países de Latinoamérica. Pues fue Ediciones de la U, que es una editorial colombiana, junto con una editorial española, Lida Editorial, las que decidieron, en primer lugar, publicarme el libro de coaching educativo del 2013 en Colombia, y con mi insistencia y persistencia convencerlos de que también debían publicarlo en España, que hicieron 6 o 7 meses más tarde. En aquel momento la intención que teníamos como la definición de coaching educativo era simplemente una intención, el crear una nueva metodología didáctica, y que se quedaba en la intención en el sentido de que no podíamos llegar a hacerlo, y probablemente hoy tampoco, porque nos faltaban varias cosas. Nos faltaba ciencia, nos faltaba una base científica, no teníamos aún el respaldo de la universidad ni el respaldo de los investigadores, y por lo tanto nos faltaba un método también. Y esto es lo que vamos a querer hacer, ¿no? Ahora. No lo estamos consiguiendo aún, por lo tanto, a mí no se me ocurriría nunca en un congreso científico, en un congreso, por ejemplo, donde participaran otras entidades y otros entornos, la psicología, la sociología, que sí que son verdaderas metodologías, llamarle al coaching educativo otro método didáctico, otra metodología, pero sí que estamos en camino de esto. Todos sabemos que a través del lenguaje podemos hacer que las cosas sucedan, y si yo soy capaz de nombrar al coaching educativo como método didáctico, probablemente al cabo de un tiempo lograremos, con el esfuerzo de todos, conseguir que realmente sea así. Lo de las letras que veis en azul, esto es un poco por coger esa filosofía de vida de la definición anterior y ese denominador común del trabajo en el ser, para comentaros mi misión principal, el hecho de dejar el mundo de los recursos humanos y dedicarme en plenitud al mundo de la educación, por transformar esta sociedad o cualquier sociedad a través de la mejora de la calidad del sistema educativo, siendo que el foco principal de la educación la tenemos que tener en el ser, que es lo que realmente nunca debe prescindir el coaching en general y el coaching educativo en particular. Evidentemente, si hacemos un análisis rápido de las dos definiciones, tendremos que en el 2005, en cuanto a la definición, yo creo que es más ejecutiva, más empresaria, más organizacional que educativa. El foco es más individual, porque cuando yo, de hecho, en el libro que ha enseñado José, evidentemente se ve, el primer libro que escribí, coaching para docentes. En aquel momento yo solo pensaba en el coaching de una manera individual, en transmitir herramientas y recursos y habilidades de coach al docente para que éste a su vez se las transmitiera al alumno. Por lo tanto, tenía un foco individual. Hoy en día, evidentemente, buscando esa nueva metodología, esa metodología didáctica y ese sistema científico, pienso en el coaching como algo más sistémico, más colectivo, donde no solo participa el profesorado, sino también el alumnado, las familias, el equipo directivo y todo lo que hay alrededor del centro, como la inspección, las consejerías de educación, los ministerios de educación, las asociaciones, fundaciones y organizaciones o entidades educativas, y donde el destinatario, por lo tanto, ya no es solo el docente, como he dicho, sino es todo este entorno que estaba diciendo.
Lo que nunca cambiará es el tema de buscar nuevos retos, nuevas alternativas, nuevas posibilidades y no ir quedándonos en la zona de confort. Tenemos que seguir practicando y practicando, diseñando nuevas ideas y conseguir, ojalá, en esos 10 o 15 últimos años, lo mismo que hemos conseguido o que podemos conseguir en estos 10 o 15 próximos, ¿no? Por lo tanto, el alcance en la definición del 2005 era un alcance más teórico, en la del 2013, 14, 15 era un alcance más práctico, ¿no? El segundo reto conceptual que les traigo es un cambio metodológico. No voy a incidir mucho porque ya lo hemos comentado en el anterior, pero realmente es necesario porque fijaros un poco cómo la sociedad va cambiando de una era agraria a la era industrial, que para eso hemos necesitado varios siglos, y de la era industrial al aprendizaje casi siglo y medio, se van acortando las distancias, pero en esta era del aprendizaje es necesario el introducir nuevas competencias a las curriculares, competencias que nos marca la UNESCO, como las sociales, socioemocionales, las educativas, el pensamiento crítico y un nuevo rol del profesorado junto con un nuevo entorno educativo. Por lo tanto, tenemos que pasar de este modelo educativo clásico, que es más directivo, donde el profesor es el alma mater de la información, el que domina toda la información y lo único que hace es trasladársela a los alumnos, y donde se trabajan principalmente en un 90% las competencias curriculares, tenemos que pasar a un modelo educativo mucho más actual. Yo le digo un modelo educativo de coaching o un modelo educativo activo, cooperativo, no directivo, donde el rol tanto del alumnado como del profesorado han cambiado, aunque para mí el profesorado siempre va a ser la pieza clave de cualquier sistema educativo, pero el rol ahora sí que es un rol de docente coach en el sentido de que simplemente lo que hace es coordinar, gestionar, acompañar, es catalizar un poco el aprendizaje y el talento, estar para el alumnado, estar al servicio de ellos, incitar, motivar y evidentemente orientar también, entre comillas, a esos alumnos para que trabajen en equipo, para que ellos mismos sean aquellos que estén progresando en la información, para que hagan una búsqueda y que no solo trabajen en un 10% las competencias más allá de las curriculares, sino que prácticamente esté a un 50% o un 60-40, ¿no? Esas otras competencias que no solo afectan al día a día del académico, del centro, sino que también transforman más allá del centro, transforman las costumbres, las relaciones, la sabiduría, el saber estar, el ser, y esto es realmente lo que a nosotros nos interesa. Por lo tanto, pasamos de un modelo tradicional a un modelo coaching, de un modelo clásico metodológico a un modelo activo, donde el profesor ya no debe estar aislado, sino que trabaja en un equipo, como un equipo docente, trabaja por proyectos, donde el profesor deja de ser un profesor instructor y pasa a ser un profesor como coach, un acompañante de lujo, un mediador, un incitador, un catalizador, una persona con capacidad de influencia, un modelo referente para el alumnado y, por lo tanto, un énfasis en el aprendizaje, en el sacar el talento que todo este alumno lleva dentro y no tanto en la información que él posee para, dijéramos, transmitírsela al aula, y, por lo tanto, donde queremos formar alumnos autónomos y responsables, donde queremos darle la idea, y esto, por ejemplo, ahí en Latinoamérica, sobre todo en Estados Unidos, lo tienen muy claro, que el error es necesario para el avance, para el desarrollo como la persona, siempre que lo tomemos no como un fracaso, sino como un proceso continuo, y eso es muy importante porque al menos aquí en Europa, en España, estamos muy entonados a ver aquello que cometemos mal o que el error que cometen los demás y a ensalzarlo, y en cambio dejamos de lado todo lo que hacen bien, y yo creo que esto deberíamos cambiarlo. Y un poco a este modelo coaching, a esta metodología activa, debemos adicionarle dos cosas. En primer lugar, más que las TIC, que es un concepto un poco clásico ya, las competencias digitales. Yo creo que en este mes y medio que llevamos de confinamiento aquí en España se ha dado un empuje casi de 2 años en cuanto a la introducción de la metodología digital en el aula, y a eso también la utilización de elementos de gamificación, del juego, que permitan también, a través del juego curricular, ensalzar, motivar, atraer todo el potencial del alumno y que
bajemos un poco la conflictividad que se produce en las aulas, los abandonos, las ausencias, el absentismo y mejoremos el rendimiento académico. Para eso también ya no es el aula, el centro, el sistema educativo, cosa de profesores y alumnos, sino que es de toda la comunidad educativa. Es de toda la tribu, como dice Marina aquí en España, José Antonio Marina. Por lo tanto, necesitamos de nuevo traer a la familia a la educación, que participen en la educación de sus hijos y en las actividades del centro. Debemos también tener una comunión importante con todas las entidades alrededor del centro, asociaciones, fundaciones educativas que hacen un trabajo muy bueno en temas de comedor, en temas de actividades extraescolares y otras cosas que también ayudan al alumnado a generar buen rollo y a generar otras competencias necesarias. Por lo tanto, tenemos que ser una unión. Y a ver si con el ejemplo somos capaces también de empujar a los países a que hagan un pacto por la educación y no creen tantas leyes educativas en función del gobierno de turno. Por lo tanto, esta metodología, este paso de la metodología clásica a la metodología activa que pretendemos conseguir a través del coaching, supone más esto de no tanto instruir como sugerir, preguntar, o sea, actuar el rol docente como un rol docente coach. El tercer reto conceptual o el tercer, dijéramos, aspecto ya casi conseguido, ¿no? Pero dijéramos en proceso también. Estos 5 primeros, como os he dicho, son retos que estamos en camino de conseguir, que llevamos mucho tiempo trabajando. Quizás los retos de futuro que veamos posteriormente, los últimos 5, estos sí que tenemos que aún dijéramos, arremangarnos entre todos y a partir de ahí ponernos a conseguir, pero esto probablemente esos objetivos del coaching educativo, este tercer punto, yo creo que estamos consiguiéndolos y muchos de vosotros ya me lo habéis visto en otras charlas, en otras conferencias. Por una parte, sabemos todos, aquellos que nos dedicamos al coaching, que nuestra principal misión es, primero, crear en nosotros insights, darnos cuenta, ¿no? Crear en nosotros nuevas posibilidades de observación, nuevas posibilidades de abrir la mirada al mundo, ¿no? Crear una transformación de nuestro caudal de observación, tanto interno como externo, y por lo tanto, a partir de ahí, a partir de la curiosidad que genera esta apertura de mente, podemos establecer conexiones, colaboraciones, sinergias, que yo creo que va a ser algo fundamental a partir de que volvamos a las aulas y acabe esta pandemia. El conectar con otros países, con otras maneras de hacer educación, con otros centros educativos de diferentes entornos, de diferentes culturas, y yo creo que esto va a abrir mucho la mente y por lo tanto esto mismo que vamos a hacer nosotros como profesionales y como centros educativos lo van a tener que hacer nuestros alumnos también para mejorar ese proceso de aprendizaje que, como veis, no voy a repetir porque ya es bastante conocido, la rueda de aprendizaje de Kolb, que es una rueda continua, de aprendizaje continuo, que nos permite salir de esa zona de confort en la que estamos, ¿no? De esa ameba, de ese, dijéramos, cerebro plano, y a partir de ahí, a partir de la capacidad de querer conocer a otras personas, a otros sistemas, a otras formas de enseñanza, a otras formas de entender el mundo, generar más conocimiento en nosotros que pueda ayudar a entender mejor el aula, la clase, el entorno socioeconómico en el que estoy y que pueda aportar mi pequeño grano de arena a esa transformación necesaria. El segundo objetivo que quiere perseguir el coaching y que yo creo que lo estamos haciendo sin ningún problema es este diamante, sacar lo mejor de cada uno, como decía Sócrates, de cada uno de nosotros mismos y también de nuestro alumnado y de todas las personas que nos rodean en las organizaciones educativas, compañeros, equipo directivo, miembros educadores en general, miembros del comedor, personal de administración y servicios, todos somos importantes en pro de conseguir los objetivos académicos, pero sobre todo lo que queremos es interpretar o al menos saber que lo que sucede fuera de nosotros tiene a veces diferentes posibilidades, diferentes interpretaciones y no quedarme con la primera interpretación, aquella que me marca mi modelo mental o mi estructura de la realidad, sino tener la capacidad de ser mucho más inteligente y una inteligencia social, de entender las cosas que nos suceden de diferentes maneras, porque esto me va a hacer más rico a la hora de plantear soluciones, que es lo que quiere hoy en día
la educación, lo que quieren los proyectos, lo que requiere el día a día de la actividad de un centro. En cuanto al cuarto reto conceptual, este sí que voy a pararme un poquito porque yo creo que es suficientemente importante y muchos de vosotros yo creo que va a sentir, ¿no? Y va a estar de acuerdo conmigo, es la brutalidad que hemos conseguido en apenas 15 años en cuanto al número de herramientas. Hemos conseguido un incremento del 300% desde el 2005 o el 2004, que iniciamos esta andadura del coaching educativo, hasta hoy en día, el 2020. Y fijaros un poco, he querido que se muestre claramente visual, para que veáis un poco con cuántas herramientas partíamos al inicio de la andadura de crear esta disciplina, esta nueva especialidad del coaching educativo, y con las que contamos ahora en el 2020. Ese 300% es porque en aquel momento contábamos con 10, aprox, siempre aprox, y en el 2020 contamos con 30 aproximadamente. Ahí pone 23, bueno, un poquito menos, pero fijaros cómo en alguna de ellas la escritura en sí tiene unas 10 subherramientas, y luego también tenemos las técnicas de innovación educativa, que está el puzzle de Aronson y está alguna más. Más o menos pasamos de tener 10 herramientas en el 2004 o 2005 a tener ahora 30 con las que jugar. Por lo tanto, hemos hecho esa, dijéramos, aproximación de un incremento del 300%, y esto nos hace ser mucho más proactivos, nos hace ser mucho más interactivos y mucho más satisfactorios para el profesorado y los otros profesionales de la educación, la comunidad educativa en general, para que pueda aplicar esas herramientas en distintas situaciones o circunstancias o problemáticas o no, que tienen el día a día, y que pueda solucionarlas a través de la aplicación de las herramientas de coaching educativo. Fijaros que en el 2004-2005 además teníamos otra problemática, que era que la mayoría de herramientas con las que contábamos eran herramientas que venían del coaching ejecutivo, y por lo tanto nos tocaba adaptarlas, nos tocaba crear un entorno diferente, especializarlas, dijéramos flexibilizarlas, y yo creo que finalmente este no ha sido un trabajo mío, sino que tengo que dar toda la gloria a los profesionales de la docencia, que gracias a que creyeron en la disciplina del coaching educativo y las aplicaron en el aula, y encima establecieron una comunidad de aprendizaje comentando los resultados y dando feedback suficiente, pues pudimos no solo adaptarlas, sino crear unas nuevas para posicionarnos de manera diferente. Y estas son las que recojo, como ha enseñado José, en el último libro que he publicado en diciembre del 2018, apenas un año y medio, que es Herramientas para el aula, donde aquí realmente, aunque aparezco yo ahí como el autor del libro, no lo soy en absoluto. Este libro pertenece a un gran número de docentes que han colaborado conmigo, que han asistido a mis cursos y que han tenido a bien y han sido generosos en aportar y en darme información de esas herramientas de coaching que iban aplicando en situaciones reales, y que además me han dado permiso para poder publicarlas. Por lo tanto, se trabajan de esas 30 herramientas con las que contamos hoy en el 2020. Vamos a ver 18 en este libro, con 40 recetas de éxito. ¿Qué quiere decir? Que habrá algunas herramientas donde se apliquen esa misma herramienta a distintas situaciones, no solo distintas situaciones, sino incluso distintos niveles académicos, en infantil, en primaria, secundaria, bachiller, ciclos formativos, alguna también para las familias, alguna de equipo directivo, menos de las que me gustarían a nivel de universidad. Hay algunas, pero muy poquitos casos. Pero yo creo que vamos avanzando en la línea adecuada. Me gustaría hacer una mención, sobre todo en la 10, que es autobiografía por hitos, que en realidad viene enmarcada dentro de la escritura, pero la pongo ahí porque era la única de la escritura que estaba ya y que íbamos trabajando en el 2005. Fijaros, de todas las que tenéis ahí, yo resaltaría las que a mí más me gustan, ¿no? Las que más me atrapan, que podría ser la escritura y el mandala, que son herramientas potentes, herramientas que me lo han dado todo. Gracias al mandala estoy aquí delante de vosotros,
porque me hizo cambiar de orientación profesional y gracias a la escritura he escrito todos los libros de coaching, porque el primer libro que escribí, que muchos de vosotros lo conoceréis, fue en el 2004, que era Por la boca muere el pez, y ahí este hecho me permitió coger confianza para decir puedo, soy capaz de poder escribir cualquier otro libro, y me dio un poco el autoestima, ¿no? Para seguir adelante, y esto que me embarqué en el de coaching para docentes para seguir hoy con el de herramientas para el aula. Por lo tanto, estas dos para mí son mis preferidas, ¿no? El mandala y escritura, no por lo que me han dado a mí, sino también por lo que pueden dar a cualquiera de nosotros y de nuestro alumnado, pero también no puedo dejar de lado la rueda educativa, que es la más aplicada de coaching educativo en la actualidad. Es la herramienta clave, ¿no? Y también comentar alguna cosita sobre las herramientas que podría generar debate, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la atención plena o en mindfulness, yo siempre lo comento, puede ser una herramienta totalmente diferente, con esencia propia, pero para mí cualquier herramienta que trabaje el desarrollo y el crecimiento personal la consideraré que puede formar parte del coaching como tal, porque el coaching, como hemos dicho antes, si tiene algo es que lo que pretende es el bienestar de las personas, y el bienestar, como dice Martin Seligman, se consigue a través del mayor desarrollo y crecimiento personal de cada uno de nosotros, como personas y como profesionales. Por lo tanto, la atención plena podría ser una herramienta con capacidad propia para tener entidad propia, pero para mí también podría formar parte de una caja de herramientas del coaching educativo, ¿no? Y luego también una mención especial al MAFO o al DAME, que son herramientas que vienen del mundo de las organizaciones, que tienen un montón de años, más de 20 o 25 años, y que las empresas las conocen bien, pero que en el mundo educativo no las conocíamos. Yo las introduje hace 5 y creo que cada vez están teniendo como más oportunidad, están teniendo más aplicación, sobre todo a nivel directivo, a nivel de equipos directivos o de proyectos, pero que también los profesores, las profesoras están haciendo eco de ella y se están aplicando cada vez más a las aulas, ¿no? Por lo cual yo creo que para eso es muy, muy importante. Si nos adentramos en el último de los retos conceptuales, quiero comentaros el observador dentro del aula, que es un proyecto que para mí tiene mucha importancia, que aunque probablemente esta pandemia pueda que lo paralice un poco, en España ya hay algunos centros que llevaban trabajando unos 5 años en esto, que muchos de vosotros ya sabréis a qué me refiero, y que viene de la cultura anglosajona, de Estados Unidos y de Gran Bretaña, donde se incorporaba un observador dentro del aula para observar, digamos, cómo un determinado profesor o profesora impartía el aula, y luego, al cabo, cuando finalizaba, les daba 5 o 10 minutos de feedback. Para mí es clave este observador coach dentro del aula, muy parecido digamos, a la actividad que se está realizando en el mundo de la empresa con el shadow coaching, el coaching, dijéramos, de reflejo, el coaching de estar cerca del otro, ¿no? El coaching de sombra, ¿no? Donde tú vas al lado de un directivo y estás con él y lo acompañas durante todo un día o durante varios días a lo largo de varios meses a su actividad, a una reunión, a una visita comercial, a tratar con un cliente, a tratar con un proveedor, y luego al finalizar la jornada tú le das feedback. Normalmente para mí esto es clave, es fundamental, yo creo que es necesario. Lo que pasa es que tiene algunas implicaciones difíciles, como el mayor coste, porque necesitas a veces duplicar las aulas, que hayan 2 profesores en esa misma aula, y tiene que ser es un proyecto complejo, donde tiene que provenir en primer lugar por parte de la dirección que crea en el proyecto, que luego lo comunique al claustro y que también esté interesado en la participación en este proyecto, y por lo tanto se sume al proyecto de la dirección y vaya todo el mundo en la misma dirección, en el mismo camino. Y luego además tiene que formarse esos observadores coaches, los profesores observadores, que tienen que tener funciones de coach con una formación específica para ellos. Se tiene que también sensibilizar al grupo de claustro de profesores que van a recibir esa observación para saber qué se les va a observar. Por lo tanto, tiene que haber una plantilla de observación, porque será esa plantilla de observación sobre la cual
luego se tomen observaciones y notas y se pase una copia al profesor que está siendo observado, y luego, evidentemente, se establezca un plan de acción, porque una observación tiene que ver con el feedback, y el feedback, como muchos de vosotros sabéis, nos dice el coaching que es un regalo. Y como regalo, y por lo tanto, necesario, y no me lo puedo quedar para mí, sino que tengo que dirigirlo al otro. Si hay alguna pregunta antes de pasar a los 5 retos finales, José, si que me la quisieras transmitir sería importante, y si no, las dejamos para el final si queréis, y a partir de aquí ya me consultáis las que queráis. Vale, pues entonces seguimos adelante, si no me decís nada, quedan en torno a 15-20 minutos, y vamos a ver los últimos 5 retos del coaching educativo. Estos sí que son, así como los anteriores, sí que son retos más conceptuales, retos más evolutivos, retos casi todos alcanzados o en vías de alcanzar, sencillos de conseguir después de mucho trabajo de estos últimos 15 años. Los retos que voy a proponer ahora sí que son retos más complejos, retos que sí que es verdad que alguno de ellos podemos estar en un progreso de consecución del 20 o 30%, pero que la mayoría de ellos probablemente no lleguemos ni a un 10 ni a un 15, y por lo tanto necesitamos la ayuda de todos, el empujón de todos, la motivación de todos aquellos que amamos el coaching educativo. Sí que para mí son muy importantes, ¿no? Porque quizás estamos en una fase o que avanzamos o que nos quedamos atrás, nos quedamos retrasados. Y es el momento de pegar un estirón, porque si no, no seremos nada. Simplemente nos quedaremos en ser una caja de herramientas que acompañará a otras metodologías activas. Y necesitamos algo que, dijéramos, organice de alguna manera ese sistema de herramientas y de manera de trabajar necesaria y que pase por laboratorio. Por lo tanto, el primer reto que tengo para comentar en el día de hoy es definir el perfil profesional del coach educativo. Necesitamos definirlo cuanto antes. ¿Para qué? En primer lugar, para que se nos tome en consideración. En segundo lugar, para que estemos lo más cerca posible de la institucionalización, el que estemos homologados o certificados por las instituciones académicas, los ministerios de educación o los países que conforman todo el arco internacional, y por lo tanto debemos darnos la importancia suficiente que hasta ahora probablemente no tengamos, y también con la idea de mitigar, reducir al máximo los intrusismos profesionales, que si bien la idea es esto, minimizarlos de alguna manera, reducirlos al máximo va a ser imposible, porque yo soy psicólogo y tenemos esta guerra o esta batalla desde hace mucho tiempo y casi es imposible, ¿no? Y hablando, yo soy asociado del Colegio Oficial de Psicólogos de mi zona, de la Comunidad Valenciana de España, y por mucho que lo hemos hablado, no tenemos herramientas jurídicas suficientes para impedir a alguien que se autodenomina a sí mismo terapeuta, pero que no ha hecho ni la carrera de psicología, ninguna carrera humanística, sino que simplemente ha hecho un taller de formación determinado, pueda tener su propia consulta y su propia publicidad como terapeuta. Bueno, esto va a ser así y tenemos que luchar con ello, pero va a ser difícil de erradicar. Con el coaching nos va a pasar lo mismo, pero cuanto más definamos el perfil profesional, el mercado más pondrá en su sitio a cada uno de aquellos que se autodenominen una cosa u otra por simplemente haber recibido un curso de formación de un fin de semana, que con eso piensen que vayan a ser ya coaches educativos. Para definir el perfil profesional del coaching educativo nos tendríamos que sentar muchas parcelas, muchas partes, el Ministerio de Educación, asociaciones de coaching educativo de un país, de otros países, y definir quizás por sociedades o por entornos geográficos ese perfil profesional que fuera lo más similar a los otros entornos geográficos. Desde mi punto de vista existen dos tipos de perfil profesional del coach educativo. Dijéramos el que proviene del mundo de la educación, aquel que tiene experiencia docente, pero que probablemente no tenga una formación académica de base, un grado, una licenciatura humanística, o sea, que es docente
pero no es ni psicólogo, ni sociólogo, ni psicopedagogo, ni filósofo, ni médico o psiquiatra o alguien que tenga que ver con el ser humano, pero esa experiencia que para mí sería necesaria, más de 5 años como docente, para mí yo creo que es suficiente porque en esos 5 años la experiencia de estar en el aula yo creo que es una experiencia brutal e importante y que le debe dar de herramientas, de recursos humanísticos, de gestión de conflictos, de inteligencia emocional, de entender el concepto de aprendizaje en su alumnado y de entender la capacidad de establecer esa comunicación adecuada con el aula, y yo creo que eso lo deben tener. Y además, no solo se pediría esos 5 años de experiencia docente a esos profesores que tuvieran formaciones distintas a las humanísticas, como formación en matemáticas, formación lingüística, o sea, en filología, formación en ingeniería, sino que además, evidentemente, se les pediría una formación integral potente en coaching educativo, que aún no está definida y por lo tanto deberíamos definir, quizás lo más cercana posible a la universidad, a los másteres o a los posgrados oficiales, y si no a los posgrados propios, pero siempre muy cercano a la universidad o a entidades con prestigio suficiente a nivel en el mundo educativo. Y finalmente, con eso ya probablemente se les podría considerar coaches educativos a falta de practicar, o sea, de experiencia, de practicar, practicar y practicar. Esto sería un camino de poder conseguir esa oficialidad de ser coach educativo. El segundo camino sería más el tradicional, para mí necesario una formación humanística de base, psicología, psicopedagogía, sociología, filosofía, quizás psiquiatría o medicina, en algunos casos especialidades que tengan que ver con el ser humano, más formación, la misma formación que antes específica en coaching educativo y potente, un máster de posgrado asociado a alguna universidad o a alguna entidad de prestigio, y luego la práctica y la práctica, como hacemos nosotros, cada uno de nosotros, cuando salimos de la universidad. Quiero decir, cuando yo obtengo el título de psicólogo, a mí ya se me considera psicólogo. Se me considera psicólogo a nivel académico, pero a nivel laboral no. A nivel laboral se me considera psicólogo, pero inexperto, o sea, un junior. A partir de ahí lo que necesito es practicar, practicar y practicar para coger experiencia y ser un senior. Pues lo mismo con el coach. Evidentemente, he olvidado, no había dicho, la rama de magisterio, y es fundamental, ¿no? Dentro, para mí, una formación humanística más, ¿no? Y clave en poder llevar adelante a buen criterio realmente la etiqueta de coach educativo. Por lo tanto, yo creo que de una u otra manera, de un otro camino, de alguna manera deberíamos ya sentarnos con los correspondientes decisores en cada país, en este caso decisores institucionales, políticos, que tuvieran a bien realmente definir un concepto, un ideario de coaching educativo, de cómo ser coach educativo. El segundo reto sería introducir la disciplina en entornos académicos e institucionales. Este ya, así como el anterior, yo creo que no lo tenemos conseguido ni a un 15%, yo creo que el 2, el introducir la disciplina en entornos académicos e institucionales, lo tenemos conseguido en un 30 o un 40%. ¿Por qué? Porque al menos aquí, y yo creo que en España, pero yo creo que en otros países también, la mayoría de universidades, si no en grado, que no existe aún una carrera de coaching, ni yo que conozca asignaturas de coaching en algunas licenciaturas, alguna habrá probablemente, pero sí que hay muchísimos ya, o casi todas las universidades tienen formación en posgrado, másters relacionados con el coaching en general y el coaching educativo en particular. Por lo tanto, eso ya lo hemos conseguido. En segundo lugar, también hemos conseguido no solo introducirla en la universidad, sino también en centros no universitarios. Por ejemplo, aquí en España me van contando casos, por ejemplo, en un centro de formación profesional en Alicante de moda y de diseño, hay una asignatura optativa que es coaching para docentes. Al igual que también en el conservatorio de aquí de Valencia, de música, también existe una
una asignatura optativa para el alumnado que tiene que ver con el coaching educativo. En los colegios profesionales, sobre todo en los de psicología, psicopedagogía, también lo hemos introducido, y en los de filosofía. En el colegio de psicólogos al que yo pertenezco aquí en España, existe ya la etiqueta de psicólogo especialista en coach, pero a nivel genérico, no especialista en coaching ejecutivo o en coaching educativo, sino PEC en general, PEC, psicólogo especialista en coaching. Y además está reconocido por el colegio, que tiene casi una estructura semi-institucional. Luego también hay proyectos en los que estamos colaborando, concretamente yo en las consejerías de educación de aquí de Valencia, de España. Hay un proyecto que se llama el proyecto HOP del Instituto Valenciano de la Juventud, que trabaja con alumnos que han abandonado el sistema académico, han abandonado el bachiller, han abandonado la FP, la formación profesional, o han abandonado la secundaria y que no están trabajando tampoco, los ninis típicos que ni estudian ni trabajan, y que esas consejerías han necesitado crear la figura del monitor coach para que les ayude, les dé herramientas, recursos, habilidades para o bien reconducirlos al mundo académico o adaptarlos a la vida profesional, dijéramos incorporarlos al mundo laboral. Por lo tanto, yo creo que este segundo apartado, y seguro que vosotros estaréis pensando en casos, en muchísimos casos también en Latinoamérica, y yo creo que en otras zonas, ¿no? Eso lo tendríamos conseguido, yo creo que en un 40 o un 50%. El tercer reto lo tenemos en un 0%. Yo no diría, no sería tan pesimista, vamos a dejarlo en un 10, un 15%, y ese 10 o 15% lo otorgo porque la mayoría de herramientas que nosotros utilizamos, la rueda educativa, la línea del tiempo, la escalera de inferencias, son herramientas que proceden de otros entornos testados, como la psicología, el management, la filosofía, los estudios de Martin Seligman, que sí que tienen base científica. Lo que pasa es que normalmente tienen base científica en otros entornos, el entorno más empresarial, el entorno deportivo, pero nos falta conseguirla en el educativo. Necesitamos, como tercer reto, crear un método científico ya urgente, y solo tenemos creado este reto conseguido a un 10%, diríamos, y para eso es imprescindible, dijéramos, la participación de los científicos, la participación de la universidad, de los investigadores, que pasen por el tamiz del laboratorio todas nuestras maneras de proceder y todas las herramientas con grupos experimentales y grupos control, y nos digan aquello que ya sabemos a nivel empírico, que sabemos que funciona en el aula, pero no lo sabemos a nivel de laboratorio. Es crear lo mismo que están haciendo ahora, crear esa vacuna a través de laboratorios, por nosotros crear ese método científico que avale el que el coaching educativo pueda ser una metodología activa. Y luego, para ir finalizando, me quedan dos retos. Tenemos que hacer un análisis de mejores prácticas. Tenemos que hacer lo que hacen las empresas y los directivos de empresas, que es el benchmarking. El benchmarking no es más que un proceso de aplicación y de observación de cómo funcionan otras empresas de tu entorno, similar a tu actividad o incluso diferente, para aplicar aquellas cosas que tú creas que pueden mejorar tus procesos. En educación, el benchmarking lo podríamos entender mejor, el concepto que entienden mejor los educadores es el análisis de las mejores prácticas. Quiero decir, traducir y trasladar, transmitir lo que yo estoy haciendo en mi clase a otros colectivos que pueden aprovecharse de esas cosas que yo estoy haciendo en mi clase y que funcionan. Y eso no lo solemos hacer. Muchas veces a mí me ocurre en los centros que cuando voy a trabajar con ellos, hay proyectos buenísimos en infantil o en primaria que los mismos profesores de otros niveles de primaria no conocen, o ya no te digo los de secundaria o bachiller. Por lo tanto, yo creo que hay una falta de comunicación que es necesario rectificar para que, además, el trabajo tan bueno que hacemos los docentes en el aula, en los centros, traspase fronteras, abramos ventanas al mundo, y que nuestro trabajo no se quede en el centro en sí, sino que también se traslade a la opinión pública, incluso fuera del entorno educativo, porque eso nos dará mucho más poder y mucha más consistencia. Por lo tanto, tenemos que conseguirlo. ¿Cómo se consigue esto? Se consigue, en principio, en los centros, se consigue a través de reuniones, de seminarios, de talleres, de asambleas,
pero más allá se puede recibir o se pueden realizar a través de congresos, a través de formaciones, a través de otras sinergias, otras comparticiones que podamos hacer entre profesionales de distintos coles, y yo creo que esto es necesario que lo pongamos en práctica, porque si no habrá muchos buenos trabajos que se quedarán en un cajón, se quedarán en el cajón del profesor que lo haya aplicado, que no conozcan incluso ni sus compañeros de departamento. Y para ir finalizando, me quedan apenas un par de minutos. Este reto también, yo creo que lo estamos alcanzando, al menos en algunos países. Aquí en España están muy concienciados, sobre todo en la educación privada y concertada, de que hay que profesionalizar a los equipos directivos. Hasta ahora el equipo directivo de una organización académica no dejaba de ser un profesor que ocupaba un mayor cargo de responsabilidad, pero para hacer exclusivamente tareas administrativas. Hoy en día, por la complejidad del sistema educativo y además por la complejidad de la sociedad, requerimos que los miembros de un equipo directivo sean específicos, quiero decir, y solo el rol sea directivo, que no hagan otras cosas, sino que se dediquen solo, zapatero a tus zapatos, a gestionar el centro, a proyectarlo a nivel institucional, a establecer sinergias con otras entidades, a planificar estratégicamente dónde queremos llegar a nivel de costos, a nivel financiero, a nivel metodológico, a nivel didáctico, a nivel pedagógico, y otras a nivel de marketing y otras cosas. Y por lo tanto, el directivo o el equipo directivo se tiene que centrar en aquello que se tiene que centrar y tiene que recibir formación como si fuera el equipo directivo de cualquier otra empresa industrial, como si fuera el equipo directivo de Ford o como si fuera el equipo directivo de Mercedes o de Telefónica o de Repsol o de cualquier otra empresa o del Banco de Guatemala o de donde fuera, pero recibir esos hitos, esos ítems formativos que reciben esos equipos directivos en gestión del tiempo, en gestión de reuniones, en gestión de personas, en análisis financiero, en dirección estratégica, en dirección de marketing digital, etcétera, etcétera, etcétera. Como conclusión, y aquí a partir de ahora ya me pongo a vuestra disposición para resolver las dudas que tengan, me gustaría acabar con que yo creo que como misión cada uno de nosotros que sienta el coaching como algo suyo, deberíamos compartir estos beneficios con todos los profesionales que tengamos a nuestro alrededor, profesionales de la docencia, toda la comunidad educativa, no solo educadores o equipo directivo o familia, sino también inspección, Ministerio de Educación, la sociedad en general, que conozca todo aquello que estamos haciendo, porque nos necesitan, nosotros les necesitamos, y además porque se ha demostrado que estamos en un mundo globalizado y que vamos a estar en un mundo de sinergias, de colaborar los unos con los otros para que el mundo sea más grande. Así que muchas gracias y me pongo a su disposición. Muchas gracias, Fernando. Juan Fernando, ¿tienes acceso al chat de preguntas? Ajá. A ver, sí. Hacen una pregunta que menciona el hecho de utilizar también la neurodidáctica o herramientas así también dentro del aula. Sí. ¿Tú qué opinas de eso? Totalmente de acuerdo. De hecho, quizás no lo he comentado, haya sido un lapsus, pero un psicólogo no puede dejar de lado la neurodidáctica, la neurociencia, la neuroeducación, porque lo es todo. Es esa ciencia que nos habla de cómo funciona el cerebro y cómo funciona el cerebro, nuestro cerebro, el de los alumnos, el del claustro, el del equipo directivo, y cuanto más conozcamos cómo funciona el nuestro y el de los demás, más podremos ayudarles a conseguir sus objetivos, tanto académicos como personales, familiares, y a nosotros también nos podemos ayudar a gestionar la tensión, el conflicto, el estrés que muchas veces tenemos por las cargas administrativas y otro tipo de cargas que soportamos como miembros de la comunidad educativa, y para mí es fundamental, es clave. Lo que pasa es que es parte de la esencia de la psicología y por lo tanto parte también de la esencia del coaching, y por eso no lo he comentado. Ok, muchas gracias. Otra pregunta, ¿cuál es el reto que tenemos ahora con esta educación virtual que la pandemia nos obliga?
Pues yo creo que los profesores se están poniendo mucho ya a las pilas. Fíjate como aquí en España, ya no te digo la pública, porque la pública quizás está un poco rezagada, porque tiene dos problemas. El primer problema es un problema de inversión económica, el segundo problema es de dirección, que esos son dos problemas que tienen superado la privada y la concertada. Casi todas las colegios, o si yo te diría que no casi todos, pero el 60-70%, que ya es un porcentaje grande antes de la pandemia, ya estaban inmersos en un proceso de digitalización, por lo tanto, trabajando con las herramientas digitales que proporciona Google, que proporciona Microsoft o que proporciona Apple, cada uno en su nivel, unos que trabajaban con Apple, otros que trabajaban con Microsoft, otros que trabajaban con Google o incluso algunos que trabajaban con dos de ellos, y yo creo que eso ya les había dado un posicionamiento importante. Además, muchos de ellos también habían dejado la metodología de los libros apartados y la mayoría de su alumnado tenía tablets digitales para trabajar en el aula y utilizaban también las herramientas de gamificación para proporcionar una mayor motivación al alumnado. Hablo de los Kahoots, los Sócrates y otras muchas más que hay asociadas también a los componentes curriculares. Por lo tanto, yo creo que colegios que no lo tengan, se van a tener que poner las pilas para dijéramos, asociarse o adaptarse a las necesidades no del siglo XXI, sino de la situación post-COVID, porque probablemente igual esta pandemia vuelva de nuevo, dicen algunos expertos, ahora en octubre, noviembre o en alguna otra época del año hasta que consigan detectar una vacuna que puede tardar un año y nos vuelvan a confinar y necesitamos estar preparados. Saber también utilizar las herramientas de videoconferencia como estamos haciendo ahora, con este caso el Zoom, pero que hay otras, está el Team, está el Meet, está la Blackboard College, está no sé, hay muchísimas y yo creo que esa tenemos que incorporarlas al centro y también estar pensando también en un plan B, por si ocurre, de que las asignaturas se puedan también digitalizar en un breve periodo de tiempo. Así que ya yo creo que eso es tarea para hoy, no tarea para mañana. De hecho, en España, en este mes y medio de confinamiento, los colegios dijéramos que han avanzado lo que habrían avanzado en 2 años en una época normal. Muchas gracias, Fernando. Otra pregunta que me parece bien interesante. Desde tu experiencia, ¿cuáles serían los indicadores con los cuales pudiéramos medir el éxito del coaching educativo? Vale, eso es una pregunta muy buena, difícil de contestar, porque quizás ahí estamos un poco en mantillas. Y todo proceso, toda metodología necesita de medición. Pero para eso necesitamos una base científica. El método científico es el que nos da certeza y en segundo lugar nos dan indicadores de evolución y de éxito. Y yo creo que hasta ahora no los tenemos. Nos guiamos un poquito por la intuición, por los resultados en nuestra aula, que sí que es verdad que eso es empírico, pero puede que no sea una evidencia científica global. Puede que funcione en mi aula, pero que a otro compañero no le funcione la misma herramienta. Por lo tanto, esto es un tema, el que haya hecho la pregunta ha sido una pregunta muy acertada y desde aquí le doy mi enhorabuena. Y eso es un tema que yo creo que para nosotros, los coaches educativos, si queremos que esto sea nuestra profesión en el siglo XXI, pero también en el XXII, tenemos que solucionar ya, como mucho, para el 2025-2030. Yo estoy más pensando en el 30 porque es una solución complicada. Muchas gracias, Juan Fernando. Ahí tenemos muy buenos comentarios. Muchas gracias. Siempre es un gusto escucharte. Y sobre todo, gracias por Gracias eso. a vosotros y que siga muy bien el Congreso. Bueno, y estamos a vuestra disposición para lo que quieran. Claro que sí. Hasta luego, Juan Fernando. Un gusto. Gracias a todos y muy buenas tardes aquí en España.